Saludos cordiales en el marco del módulo 6 titulado Hermenéutica Analógica y Ecosófica. Me encuentro en los estudios de la Universidad José Martí de Latinoamérica, el postdoctorado en línea, las nuevas tendencias y corrientes integradoras de pensamiento y sus concreciones. Dirigido en su tercera corte y fundado dichos estudios por el doctor Rigoberto Pupo. A ello atiendo en este momento a la asignación número 7. Como le decía, amigos del postdoctorado del ilustre doctor Rigoberto Pupo, que creo con mucha sinceridad que si hay una persona digna de dictar un postdoctorado enmarcado en los estudios ecosóficos, heredero de José Martí y Raymond Panikkar, es el doctor Rigoberto Pupo, porque su legado está plasmado y debe trascender a la historia. Por ello, esta asignación número 7 considero valorar en la medida de lo posible, porque estos verbos complejos nunca son abarcadores en su totalidad. Habíamos dicho que la verdad solo se establece en la palabra sagrada de nuestro amado Dios. Por lo tanto, valorar el pensamiento de José Martí y su visión ecosófica es una responsabilidad de alto nivel, porque en él se aloja los pensadores como Emerson, como el poeta Walt Whitman, pero también se aloja un legado de historia y representación como utopía en la praxis que dignamente debo salvaguardar. Voy a ello pidiéndole a Dios sabiduría para hacerlo de la manera más expedita posible, en tanto la conformidad en la hermenéutica entre lo que el autor dice y el lector interpreta. Hay una distancia que debemos hacer cada vez menos, en tanto ese pensamiento abismal no se vuelva insoslayable, en cuanto no emita lo que ese lector ha querido plasmar. Voy a pasearme por los rizomas especiales. Ustedes saben que normalmente le coloco títulos a los rizomas un poco sugestivos, pero aquí no he podido ir mucho a esa sujeción dialogante y poética, porque sin duda, en primer lugar, debo pasearme por el ser humano que fue José Martí, un hombre coherente con su historia, coherente con su vida. Y luego la visión ecosófica de ese ser, José Martí, su hermenéutica ecosófica discursiva martiana. Luego, cómo José Martí y Emerson hacen un análisis hermenéutico ecosófico de alto nivel. Cómo José Martí y Walt Whitman van a ese análisis hermenéutico de naturaleza propia. Y cómo es considerado en la historia que el prólogo al poema del Niágara de José Martí ha superado al propio poema del Niágara. No son mis palabras, son las palabras de grandes historiadores, epistemólogos de la historia. Y entonces yo allí, desde luego, me monto en hombros de gigantes para hacer un análisis consustanciado con la vida y la leyenda de José Martí. El ser humano que fue José Martí, y Martí hizo mucho, dijo más, y por eso sigue diciendo, son palabras de su heredero, Rigoberto Pupo. Y es que uno de los aspectos que sobresale en el pensamiento de José Martí es la significativa importancia que le brinda a la inteligencia, en cuanto no la absolutiza en detrimento de otras facultades. Pero José Martí va a un desarrollo de una inteligencia espiritual, porque él se recobra a los pensadores antiguos que emiten que la inteligencia también se aloja en el espíritu. Y por ello, tener poder para encaminar al ser humano rumbo al aprovechamiento de las disímiles posibilidades que aparecen en su vida, es tener el poder de hacer y transmitir ese poder en una creatividad en todo sentido. Por eso se estima que con creces José Martí se fue a una infinita capacidad
que se delinea en el mejoramiento humano. Si hay una frase poderosa de misión de vida de José Martí, es el mejoramiento humano. Y ese mejoramiento humano se debe hacer sentir en tanto no de asomar que ya en 1875, con 22 años de edad, afirme que el cultivo de la inteligencia ennoblece. Esas eran las palabras de un joven de 22 años en 1975. ¿Qué podemos hacer entonces en estos tiempos? Seamos coherederos con José Martí. ¿Cuántos jóvenes allí no se pierden en la técnica de la deselicitación de ese sentir, que se pierde en un potencial donde deja mucho que desear el cultivo de la inteligencia para ennoblecerse ante esencias propiamente humanas donde no se es sin el otro? Ese es, y ese será, y siempre será, porque trasciende el ser humano que fue José Martí. Y es que en su amplia y profunda concepción estuvo encaminada a la espiritualidad y a los conocimientos científicos y humanísticos. ¿Y por qué? Porque sus obras entre literatura, arte, filosofía, entre poesía, desarrollaron virtudes morales y gustos cada vez más refinados. Quisieran muchos que desean montarse en hombros de este legado tener la actitud y la rigidez para desarrollar un pensamiento de alto nivel como José Martí. No se ha de perder de vista que el ennoblecimiento de ese pensamiento no es un hecho abstracto ni una idealización fantástica a la que hacemos de un hombre que pareciera no estar en presencia. No, estamos hablando de una longitud que anda en el futuro, en un pensar, en una lucha continua contra todos los tipos de opresión tan necesarios en estos tiempos, y que con José Martí y Paulo Freire deberíamos de salvaguardar esas limitaciones que nos han impuesto en potencialidades inhumanas, en tanto nos han declarado inservibles para liberarnos de esos yugos que nos han atado y que ahora se permutan como poseedores de que todo lo saben en nuestros propios hermanos. Y ese ser humano que fue José Martí enlaza la situación de la inteligencia a la lucha. Óyase bien, no se habla de un hombre encerrado escribiendo poemas. No, un hombre que usó la inteligencia para la lucha contra todo tipo de alienación, a favor del mejoramiento humano, porque rechazó todos los propósitos de alienación y fructificó una inteligencia no para acumular solo sapiencias y títulos, sino para moverse hacia el mejoramiento de todos sus congéneres. Y quien cultiva la inteligencia mejora su espíritu, porque todo hombre tiene el deber de cultivar su inteligencia, por respeto a sí mismo y al mundo, y así lo creo, porque no vinimos dotados de todo lo que necesitamos, vinimos capacitados para buscar y producir todo lo que necesitamos. Somos coherederos con Jesucristo de Nazaret. Y enlazar la utilización de la inteligencia a esa lucha y a esa forma fructífera de capacidades debe irnos a recordar el legado de José Martí, que tanto se necesita, por ejemplo, en las instituciones educativas, en las educaciones inicial, primaria, preuniversitaria, donde se debe despertar en el ser humano ese sentir por el vivir humanamente pensando en el otro y en la responsabilidad que tenemos ante el planeta entero. Y quien cultiva la inteligencia, y vuelvo a decirlo con uno de las figuras y del arte sobre la figura de José Martí, quien cultiva la inteligencia mejora su espíritu. Quería comentarle que nuevamente vuelvo a usar como ilustraciones pinturas muy abstractas de la obra de Martí, porque hacen una hermenéutica de lo que es como ser humano y lo presentan siempre hermoso, entre flores, sonreído, con una postura digna, y nunca presentan a José Martí en ninguna de sus obras, ni siquiera cuando se hacen caricaturas
muy triste de él, jamás lo presentan como un hombre desmejorado, lo presentan tal como era, un hombre que usaba su inteligencia para mejorar su espíritu. Y es que todo hombre tiene el deber de cultivar su inteligencia, por respeto a sí mismo y al mundo. ¿Cuántos estamos carentes de ello en pleno siglo de las tecnologías? Y es que el ser humano que fue José Martí no es privilegio de determinadas personas, sino de un desarrollo de su propia condición humana. Son palabras que acabo de escribir, mi primera obra dedicada a José Martí, y ha sido un honor para ello. Le pido disculpas a todos ustedes si no he llegado a lo que verdaderamente merece el legado de José Martí, pero estoy comprometida en ello. Y es que el apóstol cubano no comparte la idea de una razón ilustrada que se subordine a otra atrasada, primitiva e incapaz. Por ello entonces estamos comprometidos con hacer trascender el verdadero legado de José Martí. Y es que, a tono con el rango esencial humano y desarrollador que se goza de esa inteligencia, se confiere conocimiento enmarcado en la propia naturaleza, en las aves, en las alas, en los peces, en los hombres que viven en naturaleza, en el conocimiento de la naturaleza y en esa ciencia con conciencia que la luciérnaga, a punto de cumplir 100 años, Edgar Morán nos recuerda. Ciencia con conciencia. Y en esa visión ecosófica del hombre en José Martí, quisiera decir que existe una ala importante que muchas veces en casi todos los artículos que he revisado sobre Martí no se muestra, que es que hay un ser humano oculto que propende fuerzas no alienantes, donde ese ser culto es el único modo de ser libre. Y vean que hemos estado cubiertos y cobijados bajo muchos libertadores en nuestra nación, por ejemplo. Pero Simón Rodríguez, Simón Bolívar, Andrés Bello, Francisco de Miranda, todos convergían en que la manera de no alienarse y la manera de liberarnos es en ser cultos. Y en ello, el apóstol cubano considera que rebasar el nivel cultural más elevado con los conocimientos consistentes, creativos y transformadores es elevarse a condiciones históricas cambiantes que jamás permitan la alienación del coterráneo, del vecino, del estudiante, del hermano, del amigo. De cuánto deseamos en estos momentos vivir de esa manera. Y es que también hay una visión ecosófica en José Martí que yo llamo lectura naturaleza. Y él lo decía, los libros consuelan, calman, preparan, enriquecen y redimen. Y hablaba, leer es una manera de crecer, de mejorar la fortuna, de mejorar el alma, otra gran fortuna que debemos a la colosal naturaleza. Y debo decir que luego de la muerte en físico de José Martí, ha dejado obras que se recopilan en 18 tomos, donde cada uno tiene un promedio de más de 400 páginas. Le estoy hablando de ese legado a esa corta edad. Quisieran muchos montarse en los hombros de gigantes, verdaderamente con alta responsabilidad, de José Martí. Y es que también hay una categoría ecosófica que rescato en José Martí, que es una educación pertinente. Atención, tenemos que tener cuidado con la palabra pertinente. Porque cada vez que nos hablan de matemática, de abstracción, de ciencia, pensamos que esa no es una educación pertinente. Cuidado. Toda educación compleja, dada de manera articulada debidamente, pasa de la abstracción a la concreción, de la concreción a la pertinencia, de la pertinencia a la concreción y de la pertinencia a la abstracción. Por ello, Martí propendía una educación compleja para dotar de carácter práctico, para propiciar a los hombres y mujeres sobre la naturaleza y obtener beneficios en atención a la espiritualidad. ¿A qué se le parece lo que estoy leyendo? Se parece mucho a la obra de Paulo Freire, y es que Paulo Freire es heredero de José Martí, que no solo frecuentaba en las humanidades, sino en el credo del amor a Dios, pero también en una cultura de una época sumamente avanzada en su momento.
Y es que también rescato una visión ecosófica del hombre de José Martí que se llama pueblo. No olvidemos que Enrique Dussel lo dice claramente, que en el pueblo, en la cultura popular, se encuentra el centro menos contaminado del saber. Y esa categoría pueblo la dice claramente José Martí cuando emitió en su discurso: quien quiera pueblo ha de habitar a los hombres a crear, ha de llevarlos a crear. Quien quiera pueblo debe llevar a esos hombres a crear. Pero también hay una categoría ecosófica sumamente importante, y agradezco mucho al doctor Rigoberto Pupo que me haya permitido desde esta visión rescatar estas categorías, que son dignas de recopilarse en algún artículo y llevarse a escena, porque muchos, es verdad que José Martí está dotado de una sabiduría que viene del Espíritu Santo, pero muchos se preguntan cómo lo hizo en concreción, de dónde nace este hombre, quién es este hombre. Bueno, este es un hombre que privilegió una educación, por ejemplo, agrícola. ¿Para qué? Para romper las barreras con el trabajo manual, para romper y salir con esa educación escolástica y libresca, donde todos estaban encerrados como los médicos que no quieren entrar a un quirófano. Y en esa decolonialidad se ha montado también como visión ecosófica José Martí. Pero hay una visión ecosófica que quisiera responder en forma de pregunta. ¿Para qué educar? Usted ve en el cuadro del famoso cubano que hizo el rostro de Martí incrustado en la naturaleza. ¿Y para qué educar? Y lo voy a responder con 4 respuestas de José Martí. Educar es poner coraza contra los males. Preparar al hombre para la vida. La educación es el único medio de salvarse de la esclavitud. No es para hacer al hombre culto, dijo Martí, sino prepararlo para vivir bueno y útil. Y también una categoría ecosófica que llamo educación y creatividad. Porque no hay mejor sistema de educación que aquel que prepara al niño a aprenderse por sí mismo. Es ineludible insistir una vez más en que todo este afán de Martí no es para crear superindividuos, sino para construir a la formación de hombres y mujeres con un esfuerzo creativo que conformen una patria y una cultura contra todo tipo de alienación. Escúchese bien, nefastos de la historia, contra todo tipo de alienación y mejoramiento humano con una enorme importancia. Cada persona debe conseguirlo sin perder de vista su particularidad, sin perder de vista que la humanidad se encuentra en una profunda discriminación y violencia. Son palabras que rescato de Varona, quien hace un análisis muy hermoso sobre José Martí. Pero también hay una categoría ecosófica que es la instrucción-educación. Y prometo construir un artículo con la hermenéutica comprensiva, ecosófica y diatópica, porque creo que es dignamente ejemplar poner en escena estas particularidades ecosóficas de José Martí. Porque esa relacionalidad poética de José Martí entre sus sentimientos, sus costumbres, sus hábitos, pero también esa manera de abrir conceptos y de llevarlos de forma solidaria, responsable, creadora, abierta. Esa manera nosotros debemos rescatarla para el pensar verdaderamente humano, que tanto nos hace falta porque solo el amor nos redime y nos salva. Y es que José Martí es pueblo, es vida. José Martí no está muerto, está en cada una de sus palabras, en cada uno de sus legados, en cada uno de sus herencias. Pero también José Martí es virtud. Esa virtud que nos reclama todos los días, ¿dónde está la virtud? ¿En dónde quedó la virtud? Y nos redime y nos pide que nos multipliquemos para llevar una virtud profundamente ecosófica y sabia a la humanidad. Y es también José Martí, ese hombre, un torbellino de ideas que fue profundamente incomprendido para la época y que ahora se quiere despertar en cada cumpleaños, aniversario en su nacimiento. Pero los hombres que
no han dormido, no se pueden despertar porque él está latente en muchos de sus seguidores, ¿no? Y es que José Martí se ha multiplicado con Emerson en la naturaleza propia y nos preguntamos de qué están hechos de virtud, están hechos de amor por la humanidad. Y en ello queremos rescatar también a José Martí para emerger con Cuba y con Venezuela a un mundo humano, solidario y verdaderamente liberador, verdaderamente liberador. Y es que en las hermosas multiplicaciones de las caricaturas que se piensan con José Martí, nos hace recordar a nuestros libertadores, a las esencias de Simón Rodríguez que nos llevan cada día, a esa liberación que hizo que Francisco de Miranda pregonara a Venezuela en toda Europa y les enseñara en el propio terreno de los soslayadores quién era nuestro hermoso país. Y es por eso que recobrando la historia de la humanidad, no podemos olvidar que educarnos en la virtud es hacernos grandes, llenos de conciencia y en un pensar que el otro necesita de nosotros a quien le vinimos a servir y es un mandato de nuestro Dios amado. Por ello, cada vez que releemos a José Martí desde las virtudes ecosóficas, estamos indagando con una hermenéutica profundamente ecosófica, buscando en él de qué está hecho y cuál es su aporte en el momento soslayador. Y es que esa hermenéutica discursiva martiana está llena también de un discurso liberador, heredero, en pleno instancia de los que luchan en una decolonialidad planetaria digna de llevarse a escena. Y por ello interpretar la realidad con sentido cósmico, porque ella misma es un cosmo pensante que siente, actúa y valora y se comunica, es una de nuestras metas. El universo va en múltiples formas de dar en el hombre, como los radios al centro del círculo. Y el objeto de vida, pregunta Martí, el objeto de vida es la satisfacción del anhelo de perfecta hermosura, porque cada virtud hace hermosos los lugares en que obra, así los lugares hermosos obran sobre la virtud. Hay carácter moral en todos los elementos de la naturaleza. Y aquellos que quieren conquistarla, en vez de aprender a vivir con ella, han cometido uno de sus peores errores. Porque la hermosura en el juicio y en la bondad se aloja en la hermosura del arte y la belleza de la naturaleza. Y es que el universo, como ser múltiple, la música y los movimientos, los colores y la concepción unitaria del ser complejo, es un equilibrio y una armonía universal. Esa hermenéutica ecosófica martiana como una inteligencia del oikos y esa renovación práctica del etos, es decir, el habitar, en una comprensión cósmica, nos lleva a bases de analogía, de diferencia fundante en el ser humano virtuoso, es decir, pletórico de razón y sensibilidad. Y es que la espiritualidad es esencial, una subjetividad como agente histórico-cultural, porque lo material y lo espiritual constituyen, por favor, entendámoslo bien, una unidad inseparable. Y es que esa hermenéutica ecosófica puede hacer mucho en estos tiempos actuales, donde se debe ser capaz de interpretar el espíritu con ansia de humanidad, aprender la conducta del hombre en su complejidad real, con eticidad concreta, sin imposiciones epistemológicas, pero sí atendiendo a la interpelación de una realidad, para no estar de espalda al drama humano. Sí, ese drama humano que nos advierte que a pesar de que se hace camino al andar, el otro debe ir con nosotros y no quedarse atrás. No queda otra alternativa si queremos emerger en una cultura del ser en valores que garantizar entonces la existencia y el convivir del otro. Y en lo que deviene, José Martí y Emerson hacen un análisis hermenéutico ecosófico digno de recapitular. En aquella carta en Nueva York, cuando muere Emerson y José Martí emite a quien le pudiera interesar, es decir, a la humanidad entera, quién era José Martí. Sentir a Emerson desde la narrativa de José Martí. Y así escribí. Emerson era la propia ecosofía que siento desde la narrativa de José Martí, la propia esencia de saber vivir. Enseguida
escuchándolo, me pregunto, ¿quién es ese hombre de gran grandeza? ¿Dónde habitan esos Emerson tan despertares de amor? Siento que el primer nombre de Emerson es naturaleza y el segundo feliz. Pero Emerson lo llaman virtud sin duda. Bondad y grandeza en José Martí al narrar con bondad, reconociéndose en él. Naturaleza se dio a Emerson a Dios, pero le extraña. Emerson era la misma naturaleza que le sabe todo y él para ella sin separarse. Emerson llenó de amor a José Martí, le despertó su bondad por la naturaleza. Emerson era todo amor, en tanto José Martí aprendió a sentir. Pareciera que Martí, el extrañar más el ceder con la seguridad que desde el cielo el espíritu de Emerson vive en Martí. El hombre Martí que aprendió a decir su sentir sin hacer una agonía de ello, sino un ejemplar ejercicio de verdad. Emerson lo siento como un árbol de cedro inmenso, dando sombra a todos los que le visitan, trozo de amor. Emerson era auténtico, sin fingir ni amoldarse, sin acomodarse al sistema. Emerson, para mí, era un niño sin previsiones, era la naturaleza. ¿Cómo hace falta Emerson caminando por ahí, visitando lo auténtico, degustando e iluminando? Para mí, Martí fue trastocado y despertado por Emerson, por su sabiduría y su legado. ¡Cuánto amor en Martí por Emerson! Quieran los maestros así, quisiéramos los maestros así, despertando lo mejor de nosotros como le pasó a Martí. Ay, Emerson, grandeza siento al escuchar tu mejor relato, sin duda el de Martí. Dudo que alguien diga mejor de ti y llene tu narrativa verdadera, más que en sus textos. Ellos se hicieron vida en José Martí. Dudo que nadie haga trascender a Emerson más que José Martí en la lectura de Emerson. Ay de aquel que no sepa descubrir la analogía con la naturaleza y alimentarse de ella. Cuán pérdida como vivir sin oxígeno. Emerson era muy complejo, para él hablar era de todo, de la cotidianidad que lo impregnaba. Emerson sin duda era axiomático, asumía la verdad desde la naturaleza y no necesitaba demostraciones como lo afirma Martí. ¿Qué sustancia de inteligencia compleja tenía Emerson? Y José Martí hace elogio al ser de amor y virtud. Y sin duda Martí seguiría en su hacer a Emerson. Para Martí, Emerson se religó en él, se sembró con semilla en el espíritu y corazón de Martí. Emerson estaba lleno y alimentado de la naturaleza. Ese Emerson era la lucha contra lo inhumano. Emerson buscaba a Dios y vivía con él, y de él la naturaleza. Solo se es venturoso siendo puro, y se es siendo cada vez más naturaleza. Emerson, te escucho desde Martí por tercera vez seguida en esa voz de los lectores de texto, y te siento como el olor del campo. Y me lleva José Martí al río donde me bañaba de niña, y sin más placer que vivir sus aguas en mí. Ser feliz era ser como los colores multicolores de la naturaleza, con la tibieza de sus aguas, con toda ella perfección. Emerson, eres la misma naturaleza, eres la ecosofía y bondad, eres amor, eres fe, eres respeto.
Sin ella, naturaleza, Emerson, no eres nada. Siempre vuelves a ella y Martí atrapó tu sentir. Emerson maestro, Emerson gran maestro de Martí, Emerson ser de amor, Emerson gran maestro, aún hoy. José Martí se siente virtuoso desde Emerson, desde la vida que decidió vivir y trascender a su maestro. Emerson, escribías en el mismo páramo multicolor de mis poemas, narrando las montañas del estado Mérida de mi amada Venezuela. Escuchando al propio Emerson, que no se diferencia de Martí, quien le narra. Esto lo entiendo porque mis momentos más felices han sido en el páramo multicolor, en la naturaleza, que es todo en momentos de amor. Emerson es arte y arte es naturaleza en José Martí. Al fin, no sé distinguir a la naturaleza, Emerson y José Martí. Así te asumo como toda una complejidad, a cualquiera de las tres, Emerson, naturaleza, José Martí. La naturaleza es creación divina, así como todo en el universo es el alimento de Emerson. Lo hizo a su grandeza y Emerson a José Martí. Así quiero volver a la naturaleza, para que me dé de Dios allí su sabiduría y amor. En lo que deviene, José Martí y Walt Whitman hacen un análisis hermenéutico ecosófico de su obra en la narrativa de Walt Whitman y cómo José Martí aprendió de naturaleza en este famoso escritor Whitman, que es desconocido actualmente, pero que José Martí ha dejado legado en él, tal como hizo Platón de su maestro Sócrates. En cuanto a Walt Whitman, sentir a Walt Whitman desde José Martí. Confieso que estos escritos que voy a leer en lo adelante, lo fui haciendo a la medida que escuchaba a ese poeta Walt Whitman desde la narrativa de José Martí. El 19 de abril de 1887, el poeta y revolucionario cubano José Martí publica en un periódico mexicano que se titulaba El Partido Liberal un artículo intitulado El poeta Walt Whitman. Desde ese entonces la historia ha disfrutado de esa poesía hecha canción y naturaleza, como estas láminas que ustedes miran yendo a la cúspide de todos los frutos que se han recogido con esa magnífica obra. Pienso que la grandeza en el poeta Walt Whitman, y así será sentido donde pasaba, porque le unía y le recordaba la escasa virtud que existe actualmente en las conciencias de los seres humanos. Creo que Whitman vive satisfecho. Sí, cátedra de filósofos y poetas de libros, figurines que jamás tendrán la lucidez de Whitman. Seguirlo de Víctor Hugo y Emerson, seguramente. Su poesía es el amor, es gramática, es lógica, es Juan Emerson, viviendo con solo lo necesario, por medio de amigos, arrinconado en su naturaleza, pero liberado en ella. Pero todos querían compartir con Whitman, así lo siento desde José Martí. Whitman canta la verdad, el amor de sus amigos, eleva el amor de sus amigos a un nivel muy importante de su virtud, y José Martí lo consigue expresar con calidez y verdad en Whitman, y allí retoma el tiempo. Es en ese poeta que celebraba la vida y que José Martí le aprendió en su esencia. Es que José Martí sin duda se montó en hombros de gigantes para llegar a ser el gran escritor y dejar un legado tan inmenso y morir tan joven, pero que su cuerpo está allí sembrado en la naturaleza, en la tierra, pero que su vida es un himno, así como la de Whitman, y que aun cuando hay dolor, el sufrimiento con amor no tiene valor cuando se celebra en la unión naturaleza-amigos. Whitman es literatura. Así fui sintiendo a Walt Whitman desde Emerson, heredero de Emerson.
siento que la naturaleza es su casa, legado de la humanidad. Y José Martí rescata el valor didáctico, educativo y el alimentador de la poesía. Es verdad, profundidad, fuerza en la vida. Sin poesía, ¿a dónde irá el hombre? Dice José Martí, yo comparto plenamente todo ello. Se procrea y educa en el vacío sin poesía. La libertad inspira al hombre moderno, es liberar, es poesía. Y ese hombre profundamente soslayador, sin duda, fue educado en un vacío sin poesía y está escaso de la palabra auténtica. Walt Whitman es odio para saber las necesidades del pueblo. No escucha, se encierra en una concha de cadenas atadas de lo que ocurre actualmente en la crisis de la humanidad. Lo que no se ve se probará por lo que esté siendo entonces. Fortuna es morir como nacer, habla José Martí de Walt Whitman. Así los muertos están vivos en esa naturaleza. Y Whitman está en todo, es vivo en la naturaleza. Sí, se vuelve a la tierra es seguir viviendo. Si se vuelve a la tierra es seguir viviendo. Siendo creador, Whitman nunca se sintió superior. Y allí estaba una de sus grandes virtudes de un ser gigante. Whitman solo quiere crear y crea en el corazón de José Martí. Sin duda Whitman crea en el corazón de José Martí. Así siento a Walt Whitman desde José Martí. Whitman regaña a los sofistas, a los habladores, busca justicia, asume la religión y vida en la naturaleza. Con la palabra, en la brisa fresca podía sanar. Una salida de solo revelar más que el mejor libro. En el río se citaba con Dios, en él la corriente tenía la luz creadora de su palabra. El altar para Whitman era la naturaleza, así como para Emerson, tal como para José Martí, que despertó su ideal creativo. Los cantares de los cantares se retraían en el canto Whitman, su creación. Hacía de su canto el halago de la mujer sin importar su edad. Para Whitman era solemne creación de Dios. Qué respeto a la creación humana en Whitman. Todo lo que vivió Whitman le amó la tierra, puertas sin cerraduras. Virtud a todo lo corpóreo. Cosmo es Whitman. Cosmo es Whitman. Sin duda Walt Whitman es cosmo y lo es más aún en la palabra certera y amorosa de José Martí, virtuosa en el amor por el gran Walt Whitman. Medita Whitman en el canto del universal, caer al pie del árbol, sembraba la pasión que debe unir a los hombres, digno al vivir amando a los humildes, a los caídos, no desdeñaba a los grandes, pues ser grande para él es ser útil. Y rescataba a Whitman, y lo hace muy bien José Martí desde ese rescate que vinimos en efecto a servir, como nos dice nuestra palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entiende Whitman todas las virtudes, revuela con él todo oficio, acoge al necesitado, defiende en su cabaña a quien le acude buscando auxilio. Vive Whitman satisfecho, atendiendo los dolores humanos, inclusive los propios. Cree que vivió siendo útil, compasivo ante la miseria, asiste impasible a la vida, echa a un lado lamentaciones. No era Whitman un hombre de lamentaciones. Ama a los animales Whitman, pero no se quejan. Vosotros sois los primeros, los científicos, pero jamás lo son todos. Reconocía Whitman la ciencia, pero reconocía su escasa alcance. No tiene celos del que hace, del que vive claro con su oficio, porque ama, cantándole sus necesidades, las saciaba con la naturaleza. Así me hizo sentir José Martí en la narrativa del poeta Walt Whitman. Whitman alimentó la libertad creativa de Martí, lo nutría, le llenó como Emerson, lo liberó de los dolores de la era. En la poesía se libera en una grandeza naturaleza. Impera Whitman con versículos sin música aparente, no cree en ejércitos triunfantes, es un canto de patriarca con la suave tristeza como el humo que desvanece, pero no pierde su compostura. Vive en grande y vive grandeza Walt Whitman. Walt Whitman deja incompletas frases imaginativas de José Martí, que la completa en gran poesía y retoma la poesía educativa hecha ecosofía de José Martí por amor por la vida.
José Martí se hace hermenéutica ecosófica en su poesía, se redime sin duda y engrandece para dejar al mundo los legados de Whitman y Emerson, para decirle al mundo que la poesía es sentido de vida, que nos une a la naturaleza en función originaria como fuimos creados del barro, sin método superficial más que el sentir. Por melancolía de Emerson y Whitman, José Martí entiende que nunca se fueron, que sus misterios son los misterios de sus palabras, que la naturaleza les responde y que vuelve a ella siempre. Y volví desde José Martí a Walt Whitman a revisar algunas de sus obras y conseguí algunas declaraciones y poéticas que quiero rescatar para la vida, cortamente pero significativamente. No dejes que termine el día sin haber creído un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. Entonces, tarea para el día de hoy, crecer un poco, ser feliz y aumentar nuestros sueños. También decía Walt Whitman, no dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo, y así lo creo. Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas que no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Sí, y disfrutar del pánico que te provoca tener la vida por delante, vívela intensamente, sin mediocridad, con un ser virtuoso, nos convida Walt Whitman. Piensa en ti, está en el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Nada se pierde realmente, jamás, ni puede perderse. La fe es el antiséptico del alma. Toda pulgada cúbica del espacio es un milagro. Y así habla Walt Whitman, la vida, toda creación, maravillosa creación de nuestro amado Dios, toda ella, hasta la mínima pulgada cúbica, es un milagro. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. Gloria a Dios. Gracias por recordarlo, Walt Whitman. Ser de tu vida algo extraordinario. Y una frase importantísima de Walt Whitman que no debemos olvidar. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas. Y José Martí y el prólogo al poema del Niágara presentan una verdadera hermenéutica ecosófica en cuanto José Martí ha captado en el prólogo en la verdadera intencionalidad del poema del Niágara. Vamos a degustarnos con ello en lo adelante, en tanto es considerado para la crítica que José Martí con el prólogo ha superado al propio poema. Y ahora, todo lo que he recorrido en 22 minutos de narración lo voy a hacer con el prólogo del poeta del Niágara. Este prólogo que escribe José Martí y que sentir en el prólogo al poeta del Niágara con José Martí es sentir a su autor del poema del Niágara, Juan Antonio Pérez Bonalde. Y muchos han comentado que el propio prólogo ha sido más criticado y más convergido a lo que quiso Pérez Bonalde decir que el propio poema. Y no es repetido de viejas traidoras de culpa, eleva a Juan Antonio Pérez Bonalde a un gran lidiador, triunfador, medido con gigantes. Así fui sintiendo en la medida que escuchaba al prólogo del poema del Niágara y iba escribiendo tal cual, auténticamente, como lo iba pensando y sintiendo. El autor es arte en él, confiesa José Martí. La naturaleza es oro y eleva a los hombres cuando se confunden con virtud y naturaleza, mas los echa con espantos cuando le huyen a la virtud. Habla de los ruines templos en los que los poetas no son exaltados. Así se refiere en el prólogo al poeta del Niágara, José Martí. Habla de pobres poetas, sin César, cuando la virtud les escasea en un siglo de vida sin vuelo alto, el oro de los vasos no los engrandece. Y esa es una profunda crítica al estilo poesía que ya José Martí venía visorando de los que se montaban en la técnica sin sentimiento ni naturaleza para escribir una poesía simplista, simplificada en un mecanicismo que dejaba mucho que desear. Ya en esa época comenzaban a aparecer. En la época del prólogo no se hace reyes de reyes ni grandeza sin verdadera poesía.
Así lo asumía José Martí, creación inédita, ecosófica, elemental en vivir con virtud. Poesía íntima en Pérez Bonalde, creada y dotada de sabiduría, le dijo José Martí en su prólogo, lo necesario en la crisis de... El ideal de Cristo fue elevado por verdaderos poetas, y aquí también lo hace José Martí. El asunto único de la vida humana fue contado con grandeza por Pérez Bonalde, lo reconoce José Martí. No hay pintor sin poesía, soldados de ejército de la ecosofía, seguridad vaga, cuando se navega fuera de la virtud. Su mano trémula que golpea con susto con la narrativa de José Martí va a una profunda ecosofía en el prólogo. Habla del concepto literario cambiando por novedosas maneras pobres que deben develarse en las imitaciones. El buen indio amasa el pan, la producción de obras del ingenuo se da en la virtud, el odio no lo alcanza, el amor rebosa y se esparza, y aun cuando se vive en odio es tiempo de amor, y ya lo venía diciendo José Martí. Es tiempo de andar, no hay grandes tropiezos, los tropiezos ya fueron tropezados. Lo humano es urgente, ir a Cristo humano, Salvador, perdonador, no el Cristo que habían venido malentendiendo, con falta de amor y castigador, sino el Cristo Salvador lleno de amor. Ese es mi Señor, y así lo narra José. Sintiendo en ese prólogo, pienso que los árboles de la selva los pretenden madurar en las plazas. Hay que tener buen gusto, no cargar los pensamientos de todo. No, la selva humana tiene mucho que develar. Narra José Martí las noticias nefastas de las cuales se llena la vida, y lo va diciendo en el prólogo al poema del Niágara, lamentando la falta de beneficio en las escrituras, que benefician, que las clavan como corona, pero que no llegan a la virtud. La buena escritura no soporta el tráfico, van a elevar sin grandezas, con mucha propaganda, pero la buena escritura se promociona por sí misma, no necesita apresurar labios para emitir ligereza. Así habla José Martí. Las grandes obras majestuosas concentradas en virtud, la necesidad gloriosa de amar al pan que se ha de servir. Esa crítica que José Martí habla de la ligereza en que se vivió en ese tiempo, en el que no todo lo que brillaba era una estrella y se confundía con ella. La estatura del escritor ahora se sale de los antiguos cosecheros de la letra. Está criticando públicamente la escasez de poetas eminentes naturalezas en ese entonces, y se diluyen los privilegios en una masa que no amasa. Y allí, en ese sentir, todo hombre debe detenerse a ver si sufre del mal cielo. Los grandes que en pequeño, en una mirada corta con una escasa lira, que ni le aniquilan, que confunden a Dios extrañando la grandeza de los poetas y creadores. Sin duda, José Martí hace una dura y esclarecedora crítica a la falta de una alma buena, humana, pura y virtuosa, en el que emergen los escritores de la época, que desdeñaban de la pluma profunda del amor virtuoso, que hasta confundía al Señor Jesucristo en su verdadera esencia, porque hasta en ellos llegaron a atreverse a confundir el legado de nuestro Señor Jesucristo. En esa alma buena, escasa de ecosofía, está hablando José Martí, de esa alma humana que parece estar de moda y extraña al cubano, tal vez a un Emerson o a un Whitman. ¿No le parece, ustedes, estimados amigos, que parece que José Martí escribió para hoy, para el día de hoy, en un marzo, lunes de Semana Santa de 2021? ¿Acaso no escasea el alma humana de ecosofía, que parece estar de moda la ligereza en pensar de que cualquier linterna alcanza una estrella? En eso vivimos. Sin duda, la marca libertadora de José Martí abre paso a una deconstrucción profundamente cruda de lo que escasea en la época, de las luces de las linternas que pretenden ser vistas como estrellas, de las que necesitan gran promoción, y que en cambio los que extrañan verdaderos escritores, su propia virtud era la promoción. Asume que no se ha
apagado la vena creativa virtuosa, pese a todo lo negativo que venía pasando y que aprovecha José Martí para narrarlo en el poema del Niágara. Él dice que hay que retomar esa vena creativa virtuosa, que el árbol inmenso se retoma subiéndolo, que el cegamiento que se vive en el momento se puede retomar y llevar al vino viejo, llenados de rayos de sol, de lo sencillo de beber de la naturaleza, dejarlo vacío, la petulancia. Vean cómo retoma José Martí la batalla en los talleres, los poemas de la naturaleza, el herrero en su taller. No hay copias que brillen y sean copias sin almas de poetas, que puedan emanar sin ser, con instituciones que visten sin perfume, sin poesía, desarraigadas que no existen en su verdadera esencia. Critica de la vuelta a la ecosofía de la naturaleza para hallarse a sí mismo. Esa crítica es martiana en todas sus obras. Deshacerse del ego e ir a la naturaleza para conseguirse un ser profundamente virtuoso. Distinguir de lo espontáneo, de lo añadido con legados, ordenanza. Todos esos sistemas políticos fueron deconstruidos en ese prólogo al poema del Niágara. La tierra se enmascara en prehechos convenientes, sin verdad, vida silenciosa, disfrazada de conveniencia, acusa allí y asume José Martí la necesidad de dejar a los espíritus buscar su propia naturaleza. Los ajenos perjuicios deslucen al poeta, a la vida. Hay que probar la tierra, las generaciones virtuosas, las ecosóficas, donde no hay libertad, si no hay espiritualidad. No hay libertad, si no la hay en el espíritu. Urge sacar a los hombres de los que los sofocan. Al hombre debe conquistarse. El hombre lo primero que debe hacer es conquistarse primero a sí mismo. Y no lo hace si es arrancado de la naturaleza, de su propia naturaleza, de su grandeza ecosófica que pertenece a su creación. Conquistarse a sí mismo, develarse a sí mismo es nuestra primera tarea y nos las convoca José Martí en el prólogo al poema del Niágara. El despertar de su sentir desde lo genuino, lo directo, sin lo recalentado, sin lo superficial, sin pretexto de dirigir sus cúmulos que corrían, soslayando al evangelio del odio, traicionándose a su naturaleza, soslayándolo. Así se busca al caballero libertador por la esencia de la naturaleza, sin extraerla de la naturaleza, su esencia, sin bañarla de adornos literarios que deslucen en su esencia. Y allí, en el poema del Niágara, José Martí en su prólogo habla del poema que está en la naturaleza. En cualquier otro lado no hay poesía. El Niágara cuenta las voces del torrente, el hombre impasible, el padre mudo que no sabe cómo satisfacer a su hijo. El calor divino escasea. Ese hombre rebelde que deleita en lo espiritual, poema del Niágara que narra el oleaje simultáneo de lo que no se ve, de lo que no se sabe. En el Niágara, lo expresa José Martí, hay una obra representativa con chispas altas que enciende en este gran prólogo y que devela los secretos, las soledades, las amarguras, sin extractos de previas cargas. No busca batallas inútiles José Martí en la narrativa, así como tampoco lo hace el autor del poema del Niágara. Por eso, ese autor, Pérez Bonalde, sin más virtud que su creencia, con su tributo de pluma fina, dice José Martí, con un análisis serio de sencillez ecosófica. Los versos robustos, el espíritu inefable de la virtud iluminó a José Martí para narrar al Niágara, así como lo hizo con Walt Whitman y como ya lo había hecho con Emerson. Desde el alarido del triunfo escaso de lo virtuoso. Dice José Martí que esa hazaña de la naturaleza, la narrativa del poema del Niágara, lujosos, virtuosos, escumbrando de verdad, vuelo, curvas heroicas, amor sin asombro, sin espanto, implorando el cese de la... Sí, despeñado el río sonoro con ráfagas, versos de columnas de fuego, los versos del poema del Niágara. Así los mira José Martí, así los siente como obra genuina, versos que son saltos de la naturaleza, gallardos que vencen con torrentes de murales sin prisas.
majestad, amor, mar agitado, encuentro desplegado con círculos regulares. ¿Qué sentir en José Martí? Que creo que ya narra el propio poema y que es el mismo poeta. Perfección de narrativa de la idea, rayo de mar, bondad de José Martí. Y es un poema de alto nivel, lo dice con orgullo del pintor, escultores del amor, colores brillantes iluminados por el sol. Tiene prisa el verso, aún así, alteza. Pérez Bonarde no es poeta cincelador, lo habla José Martí, queriéndole decir a los que sí lo eran, porque no es cincelador con martillo destruyendo la prosa. El diamante, el verso, es perla. Compara lo erguido del árbol con menos hojas y más erguido para decir que los versos deben ser obras de seno de cóndores, con su aleteo, con el poema que prologa, como el poema que prologa. Mermar palabras es hervir el café. Critica los mosaicos como caballos de paseo que jamás ganan batalla. Así lo dice José Martí. Al pulimento del verso no es su esencia, no acabar, sino cavando el verso. Es una crítica crudamente que José Martí hace a los poetas de la época que no sienten, sino adornan con reglas literarias. Sin duda, José Martí llevó a su prólogo el propio poema, la crudeza de la problemática, la lengua como jinete expresó los juicios del propio poema. Asume con honor José Martí el ser encomendado un prólogo de un gran poema, diciendo que Pérez Bonarde morirá como Emerson y las criaturas estarán celosas de su nuevo hogar. Nacen ideas de justicia, antesala la crisis de la literaria pluma que devenían en la época siguiente, en los que la técnica permeaba la poesía, pero no eran auténticos ni naturaleza, sino adornos que no le hacen gran poesía. Alimenta finalmente la poesía como creación ecosófica, con pluma sincera, con lira de grandes para ser virtuoso y dar amor. Hay que reencontrarse el ser humano con su propio develar. Y para culminar todas estas visiones ecosóficas a las cuales nos deviene el doctor Rigoberto Pupo, para conseguir y valorar en el pensamiento de José Martí su visión ecosófica del ser humano, presentamos algunos caminos ecosóficos para culminar. En tanto la narrativa es bastante extensa, ya estamos a 1 hora de grabación y entendemos que aún no hemos dicho nada, pero hemos hecho camino al andar. Y es por ello que José Martí es la ecosofía hecha naturaleza, que es legado, y es la formación intelectual que trata de persuadir sobre la convivencia y necesidad de obrar moralmente. Esos sentimientos morales y estéticos que estuvieron al servicio de la virtud y los estímulos que lo invocaron y que lo evocan ahora por una práctica de vida que satisface las necesidades materiales y espirituales del ser humano. Y es que en esa formación intelectual al servicio de la educación moral existió un sentido de vida, una explicación en los valores y una conducta de sumo interés para lograr la felicidad, la gloria o la grandeza en la que José Martí visionaba a la humanidad y que no está distante de lo que nuestro Dios amado ha creado para nosotros. Nuestra muerte no existe como tal en un cese del cuerpo y en una salvación del alma y del espíritu, porque la felicidad no radica en los goces comunes, no radica en los goces comunes. Y aprendemos con José Martí que radica en hacer el bien, en amar, en cumplir con los deberes, en un trabajo digno, en un legado y servicio a la humanidad. Y entre las referencias a las obras de José Martí, las obras de Pedro Pablo Rodríguez con Nuestra América, y nuevamente acá al fondo, en el pulmón vegetal más antiguo de la historia, le digo a ustedes y le emito en mi humanidad que a Jesucristo, que vino a morir por nosotros, siempre y por siempre dedico todo lo que hago. Eres mi amado Salvador, mi más grande ejemplo de perseverancia. Muchas gracias y Dios les bendiga.